Tratándose del Perú, es referente las rondas de Chota. En el centro poblado de Cuyumalca, en la década del 70, se habrían organizado los ciudadanos en ese entonces contra el abigeato. Entonces se tiene como referencia que eso habría sido la primera ronda a nivel del Perú, que habría surgido donde no había ley, no había nada, sino por una necesidad de autoprotección. Luego ha ido creciendo esta experiencia positiva, desde luego, como una organización social, y se ha ido expandiendo a otras regiones, ¿no? Piura, Amazonas, Cusco. Si estamos hablando del año 1986-87, era una época que estaba casi en apogeo fuerte la subversión, ¿no? Sendero Luminoso, MRTA, estaban haciendo daño en las comunidades campesinas fundamentalmente. En esa época, a raíz de la proliferación de la subversión, se aprovecha de esa circunstancia el abigeato. Entonces crece, ¿no? Surge bastante abigeato en las comunidades campesinas, y estos abigeos son los que abusan también de los campesinos, roban sus animales, ¿no? Vacas, llamas, ovejas, alpacas, hasta tal punto en que los campesinos ya no hallaban qué hacer, ¿no? Entonces se organizan. Y hay una experiencia interesante en Crucero, que sería una de las primeras rondas que habría surgido en Puno, no la única, digo una de las primeras rondas, ¿no? También en Corán, quienes viven ahí de antaño dicen, aquí ha surgido la ronda campesina. En Puno no se ha definido todavía en qué sitio exactamente habría surgido, pero una de las rondas más antiguas que dio origen, digamos, a esta forma de autoprotección habría sido en la comunidad de Oruro, Crucero. Y ahí, en el año 1986, a la par estaba la gente también, luchando por sus tierras, porque en esa época, ya desde el año 80, 81, había bastante preocupación en buscar tierras, tener más tierras, y entonces hubo la lucha por la tierra. En la región Puno eso ha sido un movimiento social grande y nos ha traído bastantes años, ¿no? Con liderazgos interesantes, desde luego. Entonces, en Crucero, a la par, en ese contexto de lucha por la tierra, en ese contexto de invasión, por decirlo así, o de abuso de los abigeatos, y tercer elemento, por la presencia de la subversión, pues los campesinos se organizan en guardias campesinas. Este nombre le dan, digamos, como origen a una forma de autoprotección, de seguridad, es decir, cómo nos protegemos de los abigeos, de Sendero, etcétera. Y están más o menos un año aproximadamente con ese nombre, y luego entra una ley, sale en el Perú el año 1987, la primera ley de ronda campesina. Reconoce a la ronda campesina, un artículo muy, muy corto, preciso, pero que no grafica mucho de lo que la ronda sería. Entonces toman el nombre de eso, y luego están como autodefensa comunal, porque el ejército empieza a entrar con fuerza para enfrentar a la subversión. Entonces el ejército, el Estado, necesitaba un aliado, ¿ya? Y su aliado era las rondas campesinas en Ayacucho, en Puno, en Cusco, en varios lugares, ¿no? Y hasta tal punto en que los han convertido en autodefensa, porque salió un decreto legislativo, la 741, si no mal recuerdo. Esto señalaba que estos campesinos que se estaban organizando, si bien para autoprotegerse, pero debían dar cuenta al ejército, ¿no? A las Fuerzas Armadas. Entonces, esta organización se convierte prácticamente dependiente del Ejecutivo, del Estado, de las Fuerzas Armadas. Esto no les permite, digamos, una autonomía total, por decir, para organizarse tal como habían ellos diseñado su modelo de organización. Y hasta tal punto en que rechazan, incluso les han pretendido dar armamento, les han pretendido dar uniformes, y por eso cuando tú vas a ver ahora a las rondas campesinas de hoy, todavía tiene algunos rezagos de esa época, porque en algunas rondas, ejemplo Corani, usa borceguís, o del lado de la sede Sangabán, ¿no? O Putinapunco, borceguís y ropa militar, casi de los hinches que conocíamos en esa época, quienes eran, por decir, gente especializada para enfrentar Sendero. Entonces, esos son rezagos de esa época. Entonces,
la historia de la creación de las rondas nos grafica de que en un momento estas organizaciones dependían del Ejecutivo y no tenían una autonomía total. De ahí se dan cuenta y dicen, no podemos permanecer con este modelo de organización, y luchan por su ley de rondas. Y así transcurre ya la década del 90 y llega pues prácticamente la nueva Constitución en el año 1993, y después de eso empiezan a luchar por la ley de rondas campesinas, la 27908, que ha sido todo un historial de lucha, no solo en Puno, en todo el país, y se reconoce finalmente a la ronda campesina ya como una organización autónoma, y así lo dice su ley, incluso la misma Constitución también, ¿no?